Bienvenidos a Cirugía Plástica sin filtros. Hoy les contaremos cómo nació Mentoring Medic y qué hace Mentoring Medic. Bienvenidos a Cirugía Plástica sin filtro. Yo soy Eliana Valencia. Y yo soy Beatriz Hincapié. Acá te vamos a contar todo lo bueno, lo no tan bueno, lo malo y todo lo que tienes que saber acerca de la cirugía plástica y cirugía bariátrica. Vamos a estar también informándote sobre todo lo que pueden ser las complicaciones en cirugía, como dice Eli, sin filtro. Voy a comenzar. Yo soy Eliana Valencia, soy administradora de profesión, trabajé más de 8 años en una clínica de cirugía plástica y Beatriz fue mi jefe por muchísimos años. Beatriz, ¿quién eres tú? Mi nombre es Beatriz Hincapié, yo soy contadora pública, especialista en alta gerencia. Trabajé durante mucho tiempo con Eli en una clínica de cirugía plástica y después fui gerente de una IPS de medicina estética. ¿Cómo nació esto? Digamos que yo tengo unas habilidades que Beatriz no tiene y Beatriz tiene unas habilidades que yo no tengo. Tomamos la decisión de unir esas habilidades tan maravillosas que tenemos y nació Mentoring Medic. Ahora queremos contarles qué hace Mentoring Medic. Bueno, inicialmente el nombre significa mucho. Significa en español médicos mentores. El mentor es la persona que te acompaña desde el principio hasta el final del proceso. Como le estaba contando Eli, ella trabajaba en una clínica de cirugía plástica y yo trabajé también en el sector salud, tanto en la parte estética como en la parte de cirugía plástica. Y encontraba que siempre a las personas les quedaba como un vacío, como un qué sigue, como un qué hago yo aquí, por dónde me voy, y habían muchos vacíos en las personas. Por decir algo, Eli, una persona decidía, me voy a hacer una cirugía, entonces mi amiga se hizo una mamoplastia con el doctor X y yo me quiero hacer una lipo. Como a mi amiga le quedó muy linda su cirugía, yo me voy a operar con ese mismo especialista. No es un secreto para nadie que todos los doctores tienen una habilidad supremamente diferente. El hecho de que ellos sepan hacer todas las cirugías no significa que sea la cirugía estrella, por decirlo de alguna manera. Entonces empezamos con Eli a mirar el grupo de doctores con los que queríamos empezar a trabajar, teniendo como presente que cada uno tenía que tener una habilidad en cuanto a su experticia profesional, que tenían que ser todos cirujanos plásticos certificados, porque eso es una de las validaciones que hacemos, pero ante todo nuestros doctores tienen que ir acorde con el objeto y es que sean unos mentores. Entonces nuestros aparte de que son unos cirujanos plásticos, como decimos aquí en Medellín, súper tesos, tienen que tener empatía con el paciente y tienen que darle al paciente la tranquilidad de que van a estar en muy buenas manos. Miren, yo creo que lo más importante a la hora de uno quererse realizar una cirugía plástica es tomar la decisión correcta de con quién operarnos. Digamos que antes de yo trabajar en cirugía plástica me dejaba llevar muchísimo por el que decían, por cómo quedó mi amiga, por cómo quedó tal persona y llegué a cometer demasiados errores. Tantos errores que para nadie es un secreto que yo tengo biopolímeros, que tuve que retirarme muchas veces, que muchas veces terminé metida en lugares que yo digo, Dios mío, ¿cómo terminé metida en estos lugares? Y hoy en día digo, gracias a Dios nació Mentoring Medic, gracias a Dios llegan personas todos los días a nosotros donde nosotros las podemos guiar, donde nosotros podemos decirle, venga, déjese asesorar por nosotros, porque es que nos ponemos en el lugar del paciente y obviamente una cirugía plástica vale plata. Para los pacientes significa ahorrar mucho tiempo, para los pacientes significa modificar algo de su cuerpo y ahí es cuando nosotros le decimos, déjanos que nosotros te vamos a guiar en esto. Y muchos especialistas llegan hoy en día a nosotros. Hoy somos una empresa grande, pero cuando empezamos no. Entonces nosotros teníamos la posibilidad de decir, bueno, Mentoring Medic va a ser una empresa responsable, enfocada en la seguridad del paciente, o Mentoring Medic va a ser una empresa más que no le importa al paciente, que no le importa la seguridad, sino que simplemente le importa facturar. Entonces ahí es cuando el papel de nosotras es tan importante a la hora de cuando tú decides operarte, porque te vamos a guiar en todo. Te vamos a guiar en cómo elegir el cirujano, que ya vamos a hablar de esto. La hoja de vida de un cirujano plástico no es el Instagram, esto es súper importante. Les vamos a enseñar cómo pueden validar que el cirujano es cirujano plástico, que una clínica no es un consultorio, que una cirugía plástica puede tener complicaciones letales y que si ustedes no se operan en un buen lugar, no solamente están exponiendo la vida de ustedes, sino el núcleo familiar. Yo creo, Beatriz, que son mucho más nerviosos los pacientes
los acompañantes del paciente que el propio paciente. Sí, realmente las pacientes vienen con una motivación diferente a nivel emocional, donde literalmente ni siquiera le preocupa que su cirugía pueda tener pues un desenlace o una complicación. Lo que le preocupa al paciente de cirugía plástica, a la mayoría, no a todos, es el resultado final, cómo voy a quedar y si voy a quedar como quiero quedar. Y el tema del acompañante o el familiar del paciente realmente es siempre quien está más asustado en el momento de que un paciente entra a cirugía. Totalmente. Ahora cuando nos llegan las pacientes, es que yo quiero quedar así, como esta foto. Nosotras como empresa tenemos, digamos que ciertos red flags de qué pacientes sí operar y qué pacientes no operar. ¿Por qué? Porque para nosotros es importante no solamente la seguridad del paciente, sino que todo vaya alineado a nuestra cultura organizacional. ¿Por qué? Porque es que hay pacientes a los que definitivamente no se pueden operar. Los pacientes que son obsesivos por la cirugía son pacientes a los que no se deben operar. Beatriz, ¿qué pacientes no operamos? Nosotros no operamos pacientes que por póliza de complicaciones tengan alguna preexistencia, o sea, alguna enfermedad de base, alguna patología que haga que su recuperación pueda tener algún tipo de riesgo. Ese paciente no lo operamos. No operamos el paciente, por decir algo, la señora que llega con el esposo y el que llega a opinar sobre el volumen de prótesis y sobre cómo quiere quedar es el esposo, porque no es un deseo de la paciente sino de un tercero, no lo operamos. O cuando son pacientes, como dice Eli, que llegan con una foto, porque no son pacientes que sean conscientes en el momento de operarse, porque para una cirugía tiene que haber también conciencia. Entonces, cirugía plástica, el doctor hace su mejor trabajo. Son médicos supremamente con mucha experticia, pero uno en plástica no queda como quiere sino como puede. Entonces usted no puede pretender quedar como la niña de la foto que tiene una estructura ósea muy distinta a la suya. Entonces ese tipo de pacientes no los operamos. Total, entonces es complejo cuando nosotros le decimos a un paciente, ven, no somos el grupo médico indicado para ti, porque es que ustedes de nosotros nunca van a escuchar, vas a quedar perfecta, porque la perfección no existe, ni mucho menos en cirugía plástica. Nosotros primero ponemos tu vida y luego ponemos los resultados. ¿Por qué? Porque es que definitivamente esos pacientes que dicen es que yo quiero quedar perfecta o yo quiero quedar como el filtro de la nariz, o sea, llegan y me muestran unas fotos que yo digo, o sea, ni con la cirugía plástica vas a quedar así. Liana, pero es que yo me puse este filtro y quiero quedar así, o sea, mostrársela al cirujano. Bueno, definitivamente no vamos a lograr eso. Entonces, digamos que cirugía plástica es un tema bastante complejo. En cirugía plástica sí existen complicaciones, no todo es color de rosa, y por eso este espacio se llama cirugía plástica sin filtro, y acá vamos a hablar de eso. Beatriz, nos ha tocado muchos pacientes mal operados. Demasiados, o sea, la mayoría de pacientes que nos buscan, hablemos en un porcentaje más o menos de un 30 a un 40%, son pacientes que han tenido insatisfacciones, y hemos tenido el caso de pacientes que cuando nos buscan es la sexta o séptima cirugía que se les realiza. Entonces, por ejemplo, son cirugías que ya pasan de ser más que cirugías plásticas y estéticas, se maneja un tema de reconstructivo, o sea, ocasiones donde se van a cualquier sitio a hacerse lo que normalmente la gente llama una lipoláser, que es una lipo de consultorio, que ni siquiera le hace un cirujano plástico, y nosotros tenemos que hacer una lipoescultura reconstructiva, o sea, quitarle una cantidad de deformidades, porque es la palabra correcta, porque ni siquiera es una cirugía que uno diga, no, pues es que quedó como medio mal hecha, sino que realmente han llegado a afectar gravemente el tejido de las personas. Entonces hay muchos casos en que toca hacer una cantidad de cirugías grandísimas para arreglar, por decir así, cirugías catastróficas que se han hecho en otros sitios. No, eso no es lo más grave. Y aún fuera del país. Lo más grave es cuando ya le dimos la cotización a una paciente. Bueno, listo, muchas gracias. Nos contactan a los meses llorando, con los abdómenes vueltos nada, con los senos vueltos nada. Por favor, ayúdenme, me operé en X parte. Y nosotros le decimos, no, es que ya no te podemos operar, porque es que no es lo mismo tú realizarte una primera cirugía, a lo que dice Beatriz, a una cirugía ya terciaria, no te quisiste operar con nosotros, no te dejaste asesorar y ahora pretenden que nosotros solucionemos esto
o sea, que les dañaron literalmente el cuerpo. O sea, no lo podemos hacer, nuestros cirujanos tampoco están dispuestos a eso. Entonces ahí la palabra asesoría es demasiado importante y hay pacientes que ponen el factor dinero. Yo no entiendo cómo hay pacientes que llegan a nosotros a decirme, ay no, muchas gracias, es que yo me voy a operar en otro lado porque una lipo me la cobran en 5 millones de pesos. Ahí es cuando yo digo 5 millones de pesos, o sea, una hora de quirófano está alrededor de casi los 2 millones de pesos y pretenden que una lipo con seguridad del paciente sin exponer tu vida se las cobren en 5 millones de pesos. Entonces, por favor, no expongan su vida por presupuesto, que siempre la seguridad del paciente sea lo primero. Yo soy súper cansona con esta palabra de seguridad del paciente, pero es que, Beatriz, hablemos de las cosas malas que puede pasar en una lipo. A mí me pueden quemar el abdomen, me puede dar fibrosis, ¿qué más me puede pasar? O sea, un neumotórax, o sea, nosotros cuando hacemos las lipos o las lipoabdóminos, normalmente las pacientes, a veces sin querer, sobre todo las que son mamás, no se han dado cuenta de que tienen, por ejemplo, una hernia en la pared abdominal. Cuando una paciente tiene una hernia en la pared abdominal y le hacen una lipo y el doctor no sabe dónde está ubicada, ni el tamaño ni nada, puede haber riesgo de una perforación. Entonces, el tema, lo que decía él es verdad, y nosotros de pronto hay cirugías secundarias o terciarias que no hacemos no por tema de ego, no porque no te operaste con nosotros, sino en otro lado ya no te vamos a operar, no. Realmente en la parte legal, en la parte de cirugía, y como aquí esto es cirugía sin filtro, el último que toca al paciente es el responsable. Entonces tú viniste, te dijimos necesitas una lipoabdómino, te vas a otro sitio, te hacen una lipo sola, te dejan el abdomen como un acordeón todo arrugado, vuelto nada, te dañan toda la pared abdominal y después vienes a que te hagamos la cirugía que inicialmente te íbamos a realizar. Cuando los resultados por lo que ya te han hecho no van a ser los mejores, finalmente el último cirujano que toca al paciente es el responsable de los resultados finales. Entonces no es tanto por temas de ego, porque desde el principio no te operaste con nosotros, sino que es por tema también de seguridad legal de los cirujanos nuestros. Sí, nosotros de verdad que hoy en día podemos decir que gracias a Dios nunca se nos ha muerto un paciente, pero nadie está libre de morirse en una cirugía plástica, nadie está libre de una complicación en cirugía plástica, y hoy en día en Colombia es muy triste ver cómo hay pacientes que ven noticias, que saben todo lo que puede haber detrás de una cirugía plástica y van y se someten a un procedimiento exponiendo su vida. Entonces, volviendo al tema de cómo nace todo este tema de asesoría estética, es ahí cuando nosotros decimos, bueno, nosotros podemos hacer algo muy bonito por la sociedad, por las mujeres, por los hombres, porque nosotros también tenemos pacientes hombres, y no les voy a decir que el 100% de los pacientes son conformes, porque yo creo que profesión dura es esta. No todo el mundo queda conforme con una cirugía plástica, porque las expectativas muchas veces son muy elevadas, y yo creo que es por ese mismo problema de que no hay una asesoría. Por ejemplo, la cirugía plástica no te va a bajar de peso, la cirugía plástica no te va a quitar la celulitis. Entonces son muchas cosas que los pacientes de pronto tienen ideas porque van y miran esos videos y esas cosas donde les prometen el cielo y la tierra. Con nosotros no, con nosotros ustedes van a encontrar toda la sinceridad de lo que es una cirugía plástica, de los pro y los contra, y por esta razón tomamos la decisión de quién sí operar y quién no operar, porque cuando vemos que es un paciente que realmente no va a quedar conforme, porque por más de que yo le insista al paciente, ven, es que no podemos lograr esto, tu contextura ósea es muy grande y no lo vamos a lograr, el paciente insiste e insiste que es el procedimiento que él quiere y que porque está pagando, el cirujano plástico le debe realizar esa cirugía. Y con nosotros no es así. Para nosotros la palabra del cirujano es, o sea, lo que tiene validez, no es lo que quieras tú como paciente, sino lo que el médico te esté recomendando, porque algo que ustedes tienen que saber es que un cirujano plástico jamás va a exponer la vida de ustedes por un capricho o por una moda. Entonces miren esto tan importante a la hora de ustedes elegir dónde operarse y con quién operarse, con qué póliza operarse, y no irse a meter a cualquier garaje. En Medellín, yo les hablo de Medellín, que es la ciudad de nosotros, hay
clínicas grandes, infraestructuras grandes. Ustedes van a encontrar clínicas con certificaciones internacionales, pero van a encontrar muchas casas disfrazadas de clínicas. Por favor, huyan de esto. Si no es una clínica grande, de verdad, yo no me operaría. Si a mí no me dan el nombre completo y la cédula del cirujano plástico para yo ir a validar al Retus, yo no me operaría. Si a mí me dicen, venga, es que usted la va a valorar tal persona, pero la va a operar otra, eso no. A ti te debe operar la persona que te valoró. De hecho, en la historia clínica pasa mucho que los pacientes que quedan mal operados y se operaron en ese tipo de clínicas van y piden la historia clínica. ¿Y qué pasa, Beatriz? Que está el nombre de otro doctor diferente al que supuestamente los operó, al que supuestamente los valoró y al que supuestamente fueron y le hizo todo el seguimiento. Es lo que normalmente acá en Medellín llamamos los firmones. Y nunca conocen a ese tal médico. ¿Qué? Eliana, ¿de qué me estás hablando? Otra cosa muy delicada es que obviamente Beatriz a mí me regaña mucho, pero cuando a mí me contactan pacientes y me dicen, Eliana, es que yo me voy a operar con tal persona. O sea, yo pongo mi vida en riesgo porque obviamente pues esto es un tema delicado. Yo le digo, vení, pero es que no es cirujano plástico. ¿Saben qué me pasa muchas veces? Ay, Eliana, ¿cómo así que no es cirujano? Pero es que a mí ya me explicaron que es que él me ve, pero que me opera otra persona y mi amiga quedó muy bien. Entonces, bueno, muchas gracias. Vuelven a los meses y pasa lo que ya les cuento, que por favor solucionenme en esto. Entonces es un tema bastante complejo y hoy en día en Medellín se ve demasiado eso. Entonces, por favor, nuestra intención con este espacio es que ustedes conozcan la realidad de lo que hay en un proceso de cirugía plástica, tanto los pro y los contra, pero ahora entremos a hablar de lo maravilloso que es operarte en una buena clínica con una buena póliza y cómo tú puedes tener una excelente experiencia. Beatriz, ¿qué es operarte en un lugar seguro? Bueno, operarte en un lugar seguro es un lugar al que todos no te van a decir que sí. O sea, te van a decir qué riesgos hay desde el principio, aún desde antes de que te vea el anestesiólogo, te van a hacer unos exámenes, donde según esos exámenes empezamos por ahí a ver, ¿se puede o no se puede? Por eso es súper importante en el momento en que el paciente esté haciendo la valoración con el doctor o cuando nos manda la información, que sea muy honesto. Tuvimos una ocasión, el caso de una paciente que nos buscó, que se quería hacer una gluteoplastia, o sea, implantes glúteos y lipo. Se le hicieron los exámenes todos salieron perfectos y a la paciente el día antes de la cirugía se le salió, como decimos aquí, que era que ella tenía una leucemia y estaba controlada. Entonces es una paciente con un riesgo grandísimo de una complicación posoperatoria y es una paciente que la póliza de complicaciones no la va a cubrir. Entonces es una paciente que por omitir información, dado el caso se opera, no nos dice que tenía eso, es una complicación muy probable que ninguna póliza la va a cubrir. Puede pasar el caso de pacientes que tengan problemas de coagulación que por medicamentos están controlados, pero después de que se operan tienen que tomar un anticoagulante y si es un paciente con un problema de coagulación complicada puede tener un desenlace fatal en el posoperatorio. No, qué peligro. Entonces, y cuando le hacen los exámenes iniciales, como es un paciente controlado, pues van a estar dentro de los estándares y dentro de lo que es como tal adecuado para una cirugía. Es que yo definitivamente digo, la póliza para mí es lo más importante. Vean, ¿por qué? Porque es que ustedes no saben lo que vale una complicación en cirugía plástica. Clínica de heridas, una UCI, pagar todo eso como persona independiente, porque ni la EPS ni tu prepagada te va a cubrir eso, te puede llevar un billetal que tú no te alcanzas a imaginar. Entonces, para mí, operarte en un lugar seguro es operarte en una buena clínica, con una buena póliza, no una póliza fantasma. Venga, pregunte qué le cubre esa póliza, qué le están parando. Que se la entreguen físicamente. Se la entreguen total. O sea, muchas veces ustedes les dicen, sí, es que sí, te cubre la póliza, porque mucha gente al ya escucharnos que la póliza, que la hemoglobina, que las enfermedades, etcétera, van y preguntan, pero las enredan. Entonces no se dejen enredar, que si ustedes están pagando por eso, que les entreguen la póliza, porque de verdad en Medellín hay muy buenas clínicas, entonces que sean buenas infraestructuras, que sea una buena póliza, que el cirujano plástico sí sea cirujano plástico. Yo les voy a decir una cosa. Y acabamos de hablar de las clínicas en las que yo me operaría, bueno, no sé si ustedes saben, yo también soy paciente bariátrica, obviamente me la realicé en una buena clínica, en la clínica Medellín, entonces yo siempre me operaría
en Interquirófanos, en la Clínica Medellín, en Quirófanos do Sur, en Quirófanos El Tesoro. ¿Qué otra clínica, Beatriz? De esas son como las principales. Yo me operaría en esas clínicas, pero que en la clínica X, Y, Z, que llevan un mes de abierto, yo no me operaría ya. Vuelvo y les digo, no expongan su vida. Ustedes tienen hijos, esposo, detrás de ustedes hay muchos sueños. Está bien uno quererse ver lindo y querer cambiar algo, lo apoyo al 100%. Y si todavía no tienes el dinero suficiente para pagar un buen lugar, espérate, ahorra otro poquito, pero no expongas tu vida, porque es que realmente, qué miedo. Qué miedo en la cirugía plástica. Yo creo que a nosotros nos ha tocado ver muchas cosas y conocemos muchos casos todos los días. Vuelvo y les digo, ustedes en redes sociales nunca van a ver una complicación, porque es que uno no muestra eso, pero sí existen las complicaciones faciales, corporales. Beatriz, un paciente, por ejemplo, yo me acuerdo que una vez tuvimos una pequeña complicación, que el paciente, digamos que se tuvo que quedar hospitalizado y no le respondían el tema, pues como de la respiración o de los pulmones, que a eso veces, es raro. A veces cuando hacen una lipoabdominal puede pasar que el pulmoncito se ponga un poquitico, por decirlo así, perezoso, y tienen que hacerle a la paciente terapia respiratoria. En la recovery que tenemos les hacen terapia respiratoria desde que llegan, pero hay ocasiones donde la dificultad para respirar puede ser un problema de un trombo. Entonces, ¿qué se hizo? Se activó la póliza. Se llevó inmediatamente la paciente a la clínica, la atendieron por urgencias, le hicieron todos los exámenes, se descartó presencia de trombo y se vio que finalmente era un tema de terapia respiratoria y se le empezó a realizar. Y si no tuvieran la póliza, ¿qué? Entonces, miren. Si no tuvieran la póliza, pues finalmente se quedan en la casa, y donde hubiera sido un trombo, pues el desenlace hubiera sido fatal. El desenlace hubiera sido fatal. Miren, otro tipo de pacientes que no operamos, y es importante hablarlo, son los pacientes que no permiten realizarse transfusiones de sangre. ¿Por qué? Porque vuelvo y les digo, en cirugía plástica puede pasar de todo. Entonces, siempre la vida del paciente será lo primero. Entonces, si tú eres un paciente que no autoriza por tus creencias religiosas una transfusión de sangre, no te operamos. O sea, todo lo que la póliza diga, no cubro esto, nosotros te decimos, no te podemos operar, no es el momento de operarte. Hay pacientes que, por ejemplo, la hemoglobina es algo muy normal, se les bajó la hemoglobina, pero pueden entrar en un tratamiento para subir pues como esos niveles de sangre. Una vez ya todo esté ok, ahí sí te operamos. Entonces, condiciones para operarte, siempre buena póliza, buen cirujano plástico, buena clínica, valida que sí sea cirujano plástico. Él pues trata siempre de investigar todo, no te quedes simplemente con lo que te contamos, con lo que ves en redes, ve más allá, investiga, porque tu vida y tu seguridad será siempre lo primero. No expongas tu vida, por favor, porque vuelvo y les digo, si a mí me preguntan, Eliana, ¿yo me puedo morir en una cirugía plástica? Sí. Eliana, ¿yo me puedo complicar en una cirugía plástica? Sí. Entonces tenemos que hablar con toda la sinceridad, y por eso nosotros siempre te vamos a decir la verdad. De nosotros nunca vas a escuchar nada ni adornado ni maquillado. Siempre vas a encontrar en nosotros seguridad del paciente y sinceridad. Para terminar este episodio, queremos darle las gracias y pedirles algo muy importante, y es que compartan esta información con todas las personas que estén buscando con quién operarse, dónde operarse. No precisamente tiene que ser con nosotros, pero yo estoy segura que si un paciente toma la decisión hoy de operarse y escucha cada uno de estos ítems importantes para validar que el lugar sea seguro, idóneo, yo estoy segura que esto le va a servir mucho. Gracias a todos y nos vemos en otro episodio.